El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Ejército acusa a ALN de asesinar a militar de grupo de erradicadores. Secuestrado candidato a alcaldía de Potosí, Nariño. Todos los partidos políticos protestan por violencia y piden garantías. Ministra del Interior crea teléfono rojo para recibir denuncias de amenazas. Ex candidato Óscar Iván Zuluaga dice ante el Senado que jamás recibió dinero de Odebrecht. Gustavo Petro revela supuesta lista de periodistas que habría subvencionado Odebrecht. Fiscalía eleva cargos contra expresidente de Corte Suprema. Expulsan de la Nacional a profesor acusado de acoso sexual. Cali ingresa a la era de transporte público eléctrico. Consejo de Estado mantiene suspensión del fracking. Ministra de Minas alega que el gobierno sí puede garantizar fracking sin perjuicios. Venezuela inicia ejercicios militares en la frontera. Un avión ruso tardaría 11 segundos desde Venezuela a Bogotá, dice diputado chavista. Apple lanza su nueva producción de digital. 20 figuras a gran escala de dinosaurios llegaron a Bogotá para revivir el pasado. En minutos nos conectamos desde el campus 195 al norte de la capital con este gigantesco montaje. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Tutelas absurdas falladas contra Medimás tienen en alerta al sistema de salud. 2. Otro proyecto social que tiene todo el respaldo del Congreso, pero no del gobierno. 3. Hubo reversazo de la administración Peñalosa sobre la intervención en la reserva Van der Hamen. Y tengo ñapa. En Arauca nos dan ejemplo de lo que debe ser el respeto por los animales. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Y en deportes, 9 cambios en la titular de Carlos Queiroz ante Venezuela. Análisis del partido de esta noche en Tampa. Buenas noches. Las autoridades adelantan a esta hora operativos en la zona del Bajo Cauca antioqueño, donde en las últimas horas perdió la vida un suboficial del ejército que acompañaba a un grupo de erradicadores manuales de coca. Del hecho se responsabiliza al ELN. En la zona además se presentó una protesta de los habitantes contra los militares que derivó en el bloqueo de la vía que conduce a la costa atlántica. Todo empezó con una protesta en contra de la erradicación de cultivos de coca en Cáceres, Antioquia. En medio de la manifestación apareció un grupo armado ilegal que empezó a disparar contra los militares que estaban prestando seguridad a los erradicadores. En esta narración de un soldado se evidencia la tensión del momento. Fuimos activados por el ELN. En ese momento nos están atacando. Nos botaron la comida, nos sacaron las patas. A mí me metieron 3 rocazos. Como resultado del ataque, murió el cabo segundo del ejército, Joanny Chacón Rentería. El ELN, en forma cobarde, asesina a través de un francotirador al cabo segundo Joanny Chacón Rentería. Hoy la población civil del Bajo Cauca está siendo instrumentalizada. El ELN la está obligando a salir, a que haga vías de hecho contra la fuerza pública para interrumpir la erradicación. Como consecuencia de esta situación, la vía de Medellín a la costa Caribe estuvo cerrada casi todo el día. Y las autoridades ofrecieron 15 millones de pesos de recompensa por información sobre el paradero del candidato a la alcaldía de Potosí en Nariño, Óscar Lombana, secuestrado en las últimas horas. En zona rural del sur del departamento de Nariño, sector de injerencia de las disidencias del Frente 48 de las FARC, tras recibir una invitación de la comunidad de la vereda Santa Rosa, a la que se presentaría el candidato a la alcaldía del municipio de Potosí, Óscar Alejo Lombana, un grupo de hombres armados interceptan el vehículo en el que se transportaba con su primo y quien fue abandonado en el lugar,
y horas más tarde daría el anuncio de desaparición del candidato. Ha sido retenido por hombres fuertemente armados. Hasta ahora desconocemos su paradero, hacemos un llamado para que se le garantice, se le respete la vida y su integridad y pueda regresar lo más pronto posible. Las autoridades avanzan en el área permitiendo la recuperación del vehículo en el que se transportaban y que había sido robado en el hecho. Los continuos actos violentos contra aspirantes a las elecciones regionales, que ya les ha costado la vida a 2 candidatos a alcaldías municipales, generaron hoy una sentida protesta de todos los partidos políticos en la plenaria del Senado. Los hechos violentos que les han cobrado la vida a 6 candidatos a las elecciones de octubre y secuestrado a 2 más originaron la protesta en el Senado de la República por parte de diferentes partidos. Iván Cepeda repudió el crimen de un candidato del Centro Democrático. Ante estos hechos, manifiesto enérgicamente mi rechazo y extiendo mis condolencias a sus familiares, copartidarios y amigos. Comenzamos esta semana también con el secuestro de nuestro candidato a la alcaldía de Potosí, Nariño. Como miembro de la bancada de Cambio Radical rechazamos tajantemente estas actuaciones. Proceder con los debates de control político y exigirle un poco más de acción tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior en esta materia, porque no puede ser que en estos territorios los únicos que reinen sean los criminales y los narcotraficantes. Muchísimas gracias. Por la seguridad en las elecciones, por lo pronto tendrán que responder en debate político en la Comisión Segunda del Senado los ministros del Interior y de Defensa. Y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el gobierno está atento a resolver todas las preocupaciones de los partidos por las amenazas a sus candidatos. Anunció que dispuso un teléfono rojo para recibir todas las denuncias que afecten la integridad de los políticos. Tras reunirse con directores y delegados de los partidos políticos, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dio a conocer medidas adicionales para enfrentar las amenazas y las intimidaciones contra candidatos en las regiones del país. Y tendremos una línea telefónica exclusiva para los 117.000 candidatos que hay en todo el país, a fin de que quien se sienta vulnerado o amenazado pueda inmediatamente dar aviso a esta línea, que será manejada por la Unidad Nacional de Protección 24 horas al día. Sin embargo, el director del partido de la U, Aurelio Iragorri, aseguró que el gobierno no está haciendo lo suficiente para enfrentar esta situación de inseguridad. No es suficiente, no puede ser que se esté asesinando a un candidato cada 3 días o que haya un acto de violencia cada día y medio y digamos que todo está normal y es igual a las estadísticas. Iragorri dijo finalmente que no podemos volver al pasado, donde se suspendían elecciones por falta de garantías de seguridad. Por tercera ocasión en menos de un mes, la plenaria del Senado debate a esta hora la supuesta financiación ilegal a las campañas presidenciales de 2014. Mientras la oposición insiste en pedir la renuncia de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, el Centro Democrático logró que el ex candidato Óscar Iván Zuluaga fuera escuchado por la plenaria. La intervención del ex candidato presidencial en 2014 y quien renunció a las elecciones de 2018, Óscar Iván Zuluaga, duró 15 minutos en la plenaria del Senado de la República. Dijo que todas sus cuentas fueron auscultadas y que es un hombre inocente. Todas mis cuentas bancarias personales, las de mi familia, las de mi señora, las de mis hijos, las de mi campaña, fueron auditadas, no solo por la Fiscalía. Reclamó la preservación de su honra y su buen nombre. Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos, siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy, un ciudadano que cumple la ley. El ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga dijo que no recibió plata de Odebrecht y fue aplaudido por el Centro Democrático, abrazado por sus compañeros de partido. Y en el debate sobre Odebrecht, el senador Gustavo Petro insistió en que Odebrecht financió ilegalmente las campañas presidenciales del 2014 y reveló nombres de periodistas que presuntamente recibieron dineros de la multinacional brasilera. En el mismo debate de Odebrecht, Gustavo Petro dijo que la intervención de Óscar Iván Zuluaga no importaba porque no había aclarado si había recibido o no plata de Odebrecht. Puede dedicar 20 minutos de una estupenda oratoria a decir por qué no está siendo investigado en Brasil, pero ese no es el problema. Y Gustavo Petro fue más allá, reveló el nombre de reconocidos periodistas y asesores de comunicaciones que según él habrían trabajado para Odebrecht para desviar la atención sobre la Ruta del Sol. El señor Juan Mesa Zuleta es jefe de prensa de Juan Manuel Santos. La señora Ángela Calderón, Camilo Cano,
de los Cano. Marilyn López, que era jefe de comunicaciones del Partido Liberal. Camilo Granada, que era muy ligado durante 8 años a Odebrecht, pasó a ser jefe de prensa de Rafael Pardo y Juan Manuel Santos. El debate a esta hora continúa en la plenaria del Senado. La Universidad Nacional anunció la destitución e inhabilidad por 20 años del profesor de la Facultad de Ciencias, Freddy Monroy, involucrado en un caso de acoso sexual. La destitución al docente de la Facultad de Ciencias, Freddy Monroy, involucrado en un caso de acoso sexual sobre una estudiante que lo grabó y lo denunció ante la Fiscalía, fue confirmada por el Tribunal Superior de la Universidad Nacional, del cual hace parte la rectora Dolly Montoya. Como parte del compromiso de prevenir y sancionar este tipo de violencias y acorde al derecho, el tribunal confirmó la decisión de primera instancia de la Sala Académica del Tribunal Disciplinario, consistente en la destitución e inhabilidad general por 20 años a un docente involucrado en temas de acoso sexual. Los hechos que motivaron esta decisión ocurrieron en abril del 2018. Y es crítica la situación en zona rural de Cali. Las autoridades y los organismos de socorro intentan controlar 3 incendios forestales en el Cerro de Cristo Rey. Desde las 2 de la tarde iniciaron los incendios en Cali. El primero al norte de la ciudad, sector de Chipichape, cerca a una zona residencial. El segundo en área rural del oeste, zona conocida como El Cabuyal. Y el tercero en la parte alta de la cordillera occidental, en límites con Jamundí, al sur, montaña de Pico del Oro. Las 3 emergencias requirieron apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana con el sistema Bambi Bucket. Sin embargo, a esta hora aún no se han podido controlar totalmente por las difíciles condiciones de acceso al terreno. Se calcula que hasta el momento hay por lo menos una afectación de 70 hectáreas. Desgraciadamente las quemas están saliendo de control, hay demasiados vientos, entonces eso hace que las llamas viajen. La temporada de verano deja en el Valle del Cauca un saldo negativo que afecta flora y fauna, especialmente de los cerros tutelares en Cali. La Corporación Autónoma del Valle del Cauca además señaló que aún faltan los días más fuertes de verano. Se espera que a inicios del mes siguiente lleguen las lluvias. La Fiscalía formuló cargos al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, por su presunta vinculación al escándalo del Cartel de la Toga. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia deberá responder por 2 delitos por presuntamente exigir millonarias sumas de dinero a Alejandro Lions. Se asoció con el doctor José Leonidas Bustos Martínez, para entonces magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para solicitar de manera ilegal la suma de 20.000 millones de pesos al entonces gobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Linos Bustos, a cambio de solucionarle los problemas judiciales que afrontaba. Dice la Fiscalía que Tarquino solicitó ese dinero para asumir la defensa en los 7 procesos que cursaban contra Lions, aprovechando su cercanía con el exmagistrado Leonidas Bustos. Incluso la Fiscalía señala que hubo 4 reuniones entre Tarquino y Lions. Pese a los señalamientos, el exmagistrado Tarquino no aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía. Adicionalmente, el ente investigador le pidió a la Comisión de Acusación iniciar una investigación formal a Leonidas Bustos por este caso. En el Consejo de Bogotá se negaron los impedimentos para votar el plan de ordenamiento territorial que presentaron varios concejales cuyas campañas recibieron aportes de constructoras. Aunque recibieron financiación de constructores y del sector inmobiliario, la plenaria negó 7 de los 8 impedimentos presentados por los concejales de Cambio Radical, Alianza Verde y Centro Democrático de cara a la discusión del POT. Para nosotros el doctor está impedido. Si yo legislo en favor de causa propia, mía en lo personal o de un particular que me financia la elección. Es que van a construir 700.000 casas y se van a beneficiar los constructores. ¿Y entonces quién las va a construir? ¿Los mecánicos? ¿Los botánicos? Esa es buena. O sea, esto ya estamos rayando en lo absurdo. Si lo presentaron solo para que esta plenaria les avalara ética y moralmente su conducta, pues yo creo que se equivocan con la plenaria. El único concejal que no participará de la discusión será Roberto Inestrosa. El resto, Jorge Torres y la bancada del Centro Democrático, quedan habilitados para decidir sobre el plan de ordenamiento territorial. Así entonces, la Administración de Bogotá asegura votos que estaban en riesgo por los impedimentos. El jueves arranca la discusión formal. Los concejales rinden ponencias. Y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pidió a la Contraloría General que aplique el control preferente para auditar todos los aspectos relacionados con la construcción del metro.
A través de esta carta, el alcalde Enrique Peñalosa solicitó al Contralor General Felipe Córdoba asumir las investigaciones sobre la empresa Metro de Bogotá. Apelando al control preferente, la alcaldía pide al organismo de control auditar bajo los mayores estándares las cuentas de la empresa Metro. Consideramos que el ejercicio del control excepcional de la Contraloría General sobre la cuenta de la empresa Metro de Bogotá redundará en favor del proyecto. La carta enviada el viernes pasado se conoce después de que la Contraloría de Bogotá, en un informe, denunciara 45 presuntas irregularidades del proyecto. En Cali se inauguró hoy la primera flota de buses eléctricos. Los vehículos se integrarán al sistema de transporte masivo Mío. Hoy la capital del Valle del Cauca escribió el primer capítulo de la movilidad eléctrica en los sistemas integrados de transporte masivo del país. Cali pasó a la historia como la primera ciudad de Colombia en poner en servicio una flota de buses eléctricos, los primeros 26 de los 136 de estas características que tendrá el Mío antes de finalizar el año. Cero polución, cero ruido, un confort ideal, tiene aire acondicionado, Wi-Fi. Los buses son ambientalmente sostenibles, con cero emisión de gases y tampoco contaminan por ruido. Cada bus es recargado en la noche, aproximadamente en 3 horas. Vamos a tener un recorrido aproximado de 280 kilómetros por tarea, o sea que perfectamente pueden desempeñar las labores durante el día. E igualmente van a andar a las velocidades permitidas en la ciudad de Cali, vamos a andar en todas partes de la ciudad. La empresa Blanco y Negro invirtió 40.000 millones de pesos en esta flota para el funcionamiento en Cali. CMI revela la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Bogotá. Estos son los resultados del sondeo. Si las elecciones para elegir alcalde de Bogotá fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Claudia López, 34%, Carlos Fernando Galán, 23%, Miguel Uribe Turbay, 16%, Holman Morris, 9%, voto en blanco, 9%, ninguno, 4%, no sabe, no responde, 5%. En comparación con la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Claudia López en agosto 23 tenía el 40% de intención de voto, hoy tiene el 34%. Carlos Fernando Galán en agosto 23 tenía 24%, hoy tiene 23% de intención de voto. Miguel Uribe Turbay en agosto 23 tenía 13% de intención de voto, hoy tiene 16%. Holman Morris en agosto 23 tenía 11%, hoy tiene 9% de intención de voto. Esta es la ficha técnica. El Consejo de Estado mantuvo la suspensión provisional de las normas que regulan la actividad del fracking en Colombia. La ponencia pedía que se levantara la suspensión porque una decisión de esa magnitud solo podía tomarla el Congreso de la República. Sin embargo, la mayoría de los magistrados que integran la sección tercera estuvieron en desacuerdo con las razones expuestas por la ponencia. Organizaciones que trabajan para evitar el fracking en Colombia celebraron la decisión. Consideramos que se ha tomado una decisión en derecho, priorizando la aplicación del principio de precaución y teniendo en cuenta y ponderando los derechos de las comunidades que serían afectadas por los pilotos de fracking. También hicieron un llamado al gobierno para que se suspenda la utilización de esta técnica en algunos proyectos. Nosotros lo que le decimos en este momento a la ministra de Minas, al ministro de Ambiente, al gobierno nacional, es que no sigan burlando la justicia y cumplan las decisiones judiciales. La decisión definitiva sobre la prohibición o no de utilizar el fracking en Colombia solo se conocerá hasta el año entrante. La industria petrolera advirtió que la decisión del Consejo de Estado pone en riesgo la autosuficiencia energética del país. Como preocupante calificaron los gremios de la industria de petróleo y gas la decisión del Consejo de Estado de mantener la medida cautelar que suspende las operaciones en los yacimientos no convencionales más conocidos como fracking. Los gremios del sector consideran que se pone en riesgo la autosuficiencia, llevando al país a importar en el mediano y largo plazo. Hoy tenemos un poco menos de 10 años de reservas de gas. Más de 30 millones de colombianos tocan el gas todos los días. Queremos que sean más, que la gente no utilice leña, que no utilice carbón para cocinar. Insisten en la implementación de los proyectos piloto para tener más argumentos sobre la viabilidad de este modelo. Es el primer paso que debe seguirse dando en el país para evaluar de manera cierta esta tecnología. Porque aquí está en juego ni más ni menos que la seguridad energética del país y la estabilidad económica del país. Solo para el tema de gas se quintuplicarían las reservas hoy apenas para menos de 10 años. Si uno desarrolla todo el potencial, podríamos estar, quintuplicando las reservas de gas del país. Los gremios hicieron un llamado a realizar un debate responsable, técnico y de conocimiento.
La ministra María Fernanda Suárez aseguró que el gobierno acata la decisión del Consejo de Estado, pero reitera que está seguro de cumplir con todas las recomendaciones del panel de expertos que dieron vía libre a los programas piloto de fracking en Colombia. Durante un debate de la Comisión Quinta de la Cámara, citado por el representante Ciro Fernández, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, reiteró que el gobierno cumple con todas las recomendaciones de la Comisión de Expertos para realizar fracking. Decirle no a los pilotos de investigación de Integral es decirle no a la ciencia, es quedarnos en un debate de Twitter ante semejante decisión tan trascendental para Colombia. Y el gobierno ha dicho que lo que no va a permitir es que no se utilice la mejor tecnología para que se puedan mitigar en gran medida todos los efectos. Sin embargo, los congresistas reiteraron que el país no está preparado para implementar esta técnica en el país. El fracking responsable no existe, como dice el gobierno. Al contrario, hay que mirar y hay que respetar los tratados internacionales. Esos tratados internacionales hablan del principio de precaución. Me parece que el Consejo de Estado, digamos, ha adoptado criterios de precaución. Celebramos la decisión del Consejo de Estado. Yo creo que es una medida necesaria, importante, para no afectar los ecosistemas estratégicos. Lo que no creo es que perdamos la posibilidad de explorar y de analizar sin apasionamientos y fuera del ambiente político cuáles serían las mejores decisiones para la economía y para el desarrollo de nuestro país. Los parlamentarios dijeron que no se debe amenazar con el desabastecimiento energético en Colombia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,25% a 1.572 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 7,02% a 1.220 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 1,68% a 234 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 46.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.373 pesos con 75 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.180 pesos y la venden en 3.230 pesos. Un euro cuesta 3.715 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 1 centavo. El azúcar se transó en 10,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 92 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 86 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.885 pesos. Con una nueva declaración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se elevó el tono y él confirmó el inicio de 18 días de ejercicios militares en la frontera con Colombia. Hoy ha arrancado el despliegue de toda la fuerza terrestre, misilística, antiaérea. Con esas palabras, Nicolás Maduro subió el tono y confirmó el inicio de sus muy anunciados ejercicios militares de soberanía y paz en la frontera. Durante 18 días hasta el 28 de septiembre, el chavismo desplegará más de 3.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. En Táchira, estado limítrofe con norte de Santander, ya han sido registrados convoyes militares con plataformas de lanzamiento de misiles tierra-aire Buk, desarrollados por la antigua Unión Soviética y utilizados para derribar aeronaves o drones con un alcance de unos 42 kilómetros de distancia. Este peligroso movimiento de tropas convocado por Maduro se da en medio de un recrudecimiento de las tensiones con Colombia, que denunció los presuntos nexos del mandatario venezolano con el ELN y disidencias de las FARC para supuestamente desestabilizar al gobierno colombiano. Y en medio de las fuertes tensiones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, el diputado chavista Pedro Carreño lanzó más amenazas a Colombia. En 11 segundos, un Sukhoi está en Bogotá. Estas fueron las polémicas palabras de Pedro Carreño, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, quien en entrevista con Globovisión aseguró que una posible agresión contra Venezuela por parte de Colombia obtendría una respuesta rápida. Añadió que las Fuerzas Armadas venezolanas tienen conocimiento de la ubicación de algunos lugares estratégicos en Colombia. Tenemos la coordenada del Palacio de Arquiño. Tenemos la coordenada del barrio El Nogal donde vive la oligarquía. ¿O es que los colombianos creen que nosotros somos pendejos y nos vamos a dejar invadir? Las declaraciones de Carreño se dan en medio de la creciente tensión entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, reiteró su apoyo al gobierno colombiano ante las amenazas del régimen bolivariano.
Estados Unidos continúa pendiente de la situación en Venezuela. Así lo evidenció Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Abrams afirmó que si Venezuela decide atacar en la frontera, Estados Unidos respaldaría a Colombia. I hope they're not crazy enough to engage in any kind of attacks on Colombia, and it is certainly the case that Colombia will have full American support if that happens. Espera que los ejercicios militares se traten únicamente de un acto político de Maduro que no tenga significado militar o de seguridad y que no generen riesgo de un conflicto. Agregó además que la comunidad internacional debería estar preocupada por el apoyo de Maduro a narcoterroristas. Colombia encabezará mañana un grupo de 11 países americanos que pedirá a la OEA que active el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ante la posibilidad de un ataque de Venezuela. Así reveló a CMI el presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque reveló hoy a CMI que su canciller Carlos Holmes Trujillo presentará mañana ante el Consejo Permanente de la OEA un proyecto de resolución para activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que ya cuenta con 11 votos de los 10 que necesita. Este tratado establece que en caso de un ataque armado por cualquier estado contra un país americano será considerado como un ataque contra todos los países del continente y en consecuencia cada país ayudará a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva. Hay una gama de decisiones que se pueden tomar antes de una acción de carácter militar. Esa acción de carácter militar es un recurso extremo que se tomaría en un momento determinado, pero de ninguna manera es la razón de ser de la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El presidente Iván Duque además acudirá a la Asamblea de la ONU a finales de este mes para denunciar a Venezuela por violar la resolución 1373 del Consejo de Seguridad que prohíbe que un estado de refugio financie o promueva grupos terroristas dentro de su territorio. Para nosotros todas las empresas tienen algo en común, su grandeza. TCC, orgullosos de lo que llevamos. De otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió al asesor para la seguridad nacional, John Bolton. Así lo notificó el mandatario estadounidense a través de su cuenta de Twitter, alegando que sus servicios ya no eran necesarios dentro de la Casa Blanca. Sin embargo, Bolton aseguró que fue él quien ofreció a Trump su renuncia al cargo que desempeñaba desde abril de 2018. La compañía Apple presentó hoy en Cupertino, California, sus nuevos lanzamientos. Una plataforma de juegos y otra de series y películas son algunas de las novedades. También presentó el iPhone 11 con cámaras que graban en calidad 4K y que tendrá un precio de $699. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Tutelas absurdas falladas contra Medimás tienen en alerta al sistema de salud. 2. Otro proyecto social que tiene todo el respaldo del Congreso, pero no del gobierno. 3. Hubo reversazo de la administración Peñalosa sobre la intervención en la reserva Van der Hamen. Y tengo ñapa. En Arauca nos dan ejemplo de lo que debe ser el respeto por los animales. 1, 2, 3. Y mi ñapa después de pregunta Yamil. Los arqueros Aldair Quintana de Nacional y Eder Chaus de Patriotas fueron los únicos jugadores entre los 24 convocados por Carlos Queiroz que no jugaron un solo minuto en los amistosos frente a Brasil y Venezuela. Nos vemos después del 1, 2, 3. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el doctor José Obdulio Gaviria, quien acaba de resucitar, si usted me permite la expresión. De entre los vivos. Después de 2 operaciones al corazón, que hasta ahora han resultado maravillosamente buenas, bien hechas. Así es. Inclusive con el beneplácito de la Clínica de Mayo, en donde están los mejores cardiólogos del mundo. Sí, señor. A ver, doctor José Obdulio, hablemos de política nacional. Primero, ¿cómo va la lucha por la alcaldía de Bogotá en su opinión? Estamos en las primeras de cambio, no estamos en el remate de la campaña todavía. Y lo que dicen las encuestas es cómo están ubicados 4 candidatos, pero no cómo van a quedar ubicados. Dijéramos que está comenzando el premio de montaña ahora que estamos tan atentos a la forma como compiten los colombianos en España. Y yo estoy muy optimista.
creo que va a primar el sentido común. Es decir, que vamos a tener un triunfo, los demócratas liberales en Colombia, con el candidato nuestro, el doctor Miguel Uribe. Pero a ver, doctor José Obdulio, mientras la doctora Claudia baja, el doctor Uribe se estanca un poco y el doctor Galán se sube. Yo analizo con mucho detenimiento una herramienta que es la encuesta Yarumo. Ajá, la primera. Guarumo, perdón, Sí. Yarumo no, Sí, Guarumo. Sí. En esa encuesta, que es hecha con una metodología sumamente efectiva, eficaz, certera. Presencial, y que además la viví, por eso lo digo, en la campaña presidencial, sobre todo cuando se iniciaba el proceso electoral. En esa encuesta se observa lo siguiente: la candidata Claudia López baja, se estanca Galán y crece hasta empatar Uribe. Estanca también el candidato Holman Morris, que es el cuarto al que me estoy refiriendo. Y he conocido otras en donde hay unos resultados dispares. Obviamente alguno de ellos está errado por ser dispares. Sí. Pero dependen de la metodología, no es que haya mala voluntad de los encuestadores. Pero ¿usted cree que el doctor Uribe sí tiene suficiente capacidad para llegar a la final? Cabalga en varios hechos. El primero de ellos es que hay un repudio, por lo menos un cansancio enorme de la ciudad de Bogotá, de la ciudadanía bogotana, con lo que ha sido la catástrofe de las administraciones de la izquierda, que representan Claudia y Holman. No solamente Holman, Claudia y Holman. No, pero la pregunta es, ¿usted sí ve suficiente capacidad electoral de Miguel Uribe para ser elegido? Bogotá tiene una votación que no depende de las maquinarias políticas, o sea que no es una sumatoria de maquinarias la que nos puede decir o permitir prever el resultado. El doctor Uribe está muy bien dotado como candidato, pero además tiene, obviamente, mucho que mostrar respecto o en comparación o en contraste con lo que podrían mostrar los candidatos de Petro, que serían, hoy no evidentemente Claudia, pero eso fue su jefe de campaña durante las presidenciales, y Holman Morris, que ha sido su gerente del canal en su administración. Mire, otro tema. Entonces, en el tema de alcaldía, ¿usted cree que el doctor Uribe tiene suficiente respaldo? Tiene un nicho enorme en donde crecer. Lástima que no estuviera vigente para este año la doble vuelta, ¿no es cierto? La izquierda en el Congreso se opuso. Pero es ley. Se opuso a su vigencia para el año 2019. Y por eso no se va a aplicar. Sería enormemente feliz solución para la ciudad no tener candidatos triunfantes de 33%. Pero mire que la izquierda a lo bueno tenía razón, porque se había provocado necesariamente el retiro de uno de los dos candidatos del centro, Uribe o Galán. No, porque es que ese retiro es al final, o sea, en la segunda vuelta. Por eso digo que la izquierda tenía razón, para favorecer la candidatura de Claudia. Ah, no, claro, no, ellos actuaban con su interés. Sí. En general, la legislación no se hace pensando en el alto interés de lo público. Generalmente se hace en el minúsculo interés electoral de quien participa en el debate. Bueno, mire, doctor José Obdulio, sigue el asesinato de líderes. ¿Qué hacen después de comercial? En su opinión, doctor José Obdulio Gaviria, ¿qué es lo que está pasando en provincia, en todo el país, con la matanza de líderes sociales? Hay dos elementos. Hay una organización criminal que se llama el ELN y las FARC. Ya hoy es la misma. Y hay unas bandas de narcotráfico que dependen, algunas de ellas, de carteles internacionales y que tienen un designio asesino. Hay una matriz de opinión que se ha utilizado por la izquierda siempre, y es
responsabilizar a la democracia y sobre todo pues al presidente de la República o a los gobiernos y genéricamente al Estado del asesinato de líderes sociales. Es una matriz. Entonces, lo que tenemos que decidir es los colombianos si aplicamos o no la fórmula que ya conocemos. La fórmula contra el terrorismo es una sola. Se llama seguridad democrática. Y la seguridad democrática incorpora todo. Incorpora al Congreso, incorpora al Ejecutivo, pues en su conjunto, al Congreso, incorpora a la justicia, pero sobre todo a la comunidad. La seguridad democrática supone una unidad, una alianza permanente entre la comunidad y las autoridades. Y con toda esta sucesión de asesinatos, pregunta final, doctor José Obdulio, ¿usted ve en riesgo la paz para las elecciones del 27 de octubre? No, el Estado está en condiciones de proteger a los candidatos. Y digo yo, insisto mucho, que la comunidad los debe rodear, los debe apoyar, acompañar, debe informar y está presto el Estado a través de sus fuerzas militares, de su policía, de la Fiscalía y obviamente de los partidos políticos a actuar. En consecuencia, ¿usted no ve amenazada la paz para las elecciones del 27? Están siendo amenazados nuestros candidatos principalmente. Sí. Nosotros no vamos a cejar en el empeño de ganar estas elecciones, vamos a estar presentes, estamos decididos a confrontarnos con el terror. Pero habrá elecciones pacíficas. Obviamente. Bueno, pacíficas no las está viendo, pero el Estado tiene todos los instrumentos para actuar y va a actuar. Para asegurar elecciones pacíficas. Esa es la pregunta para los televidentes. ¿Tiene el Estado condiciones, hoy sí o no, para asegurar elecciones pacíficas el próximo 27 de octubre? El resultado de este sondeo saldrá mañana en esta emisión. Doctor Gaviria, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yamir. Encantado de haberlo acompañado. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos enseguida a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Medimás, la más grande EPS del país, espera un fallo del Consejo de Estado que definirá su permanencia. Medimás mantiene 3.800.000 usuarios. En 2 años de su creación, reporta más de 52 millones de atenciones. Hoy no solo está pendiente del Consejo de Estado, también de que se resuelvan en la Superintendencia de Salud 2 procesos que se adelantan en última instancia por fallas en el servicio. A la lista de quejas y problemas que ya afronta la EPS, ahora se suman decenas de tutelas. Unas justas, otras absurdas. El inventario de las tutelas insólitas que tiene en alerta al sistema de salud contiene desde reconstrucción de colas de las señoras hasta el pago de arriendos y servicios públicos a los usuarios. Por ejemplo, una afiliada en la ciudad de Cali que acudió a una clínica de garaje a inyectarse biopolímeros en la cola entuteló a la EPS, que finalmente tuvo que retirar los biopolímeros y hacerse cargo de una cirugía estética reconstructiva con un costo superior a los 110 millones de pesos. A un paciente de alto costo que vive en Fusagasugá, la EPS ha tenido que pagarle el arriendo de su casa desde agosto del año 2017. En este caso, Medimás ya ha desembolsado más de 50 millones de pesos. En Floridablanca, Santander, a un usuario se le paga mes a mes el recibo de administración en un lujoso clubhouse. Las consignaciones ya superan los 50 millones de pesos. Para una paciente que demanda el uso de un respirador eléctrico, Medimás fue obligada a pagarle el recibo de la energía a las centrales eléctricas de Nariño, Sedenar. Incluso la tutela ordenó la instalación de un medidor nuevo por parte de Medimás. Y así son varias las tutelas que la EPS considera absurdas o abusivas. Aquí entregamos medicamentos de alto costo, aquí hacemos tratamientos integrales, pero no podemos abusar del sistema. Aquí el problema que tiene Colombia no es solamente de aseguradores y prestadores, también es de usuarios. Y a veces los jueces, no digo de mala intención, pero a veces de pronto por desconocimiento sacan estos fallos que le hacen daño al país. Está bien querer proteger el derecho a la salud, está bien querer proteger a los usuarios, pero hay que tener una racionalidad también, porque algunos fallos sí están afectando el sistema de salud colombiano.
La alerta en el sistema de salud es entendible. Todos estos pagos de Medimás, que suman una millonada, tienen que ser asumidos por la estatal administradora de recursos de la salud, ADRES, antiguo Fosiga. 2. El proyecto que busca reducir del 12% al 4% el aporte a salud de los pensionados tiene todo el respaldo del Congreso, pero no del gobierno. Esta iniciativa, que va para su segundo debate en la plenaria de la Cámara, ya había sido aprobada en la legislatura pasada, pero objetada por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos por inconveniente e inconstitucional. Según Santos, por cuanto no había sido respaldada por el gobierno en su trámite legislativo y porque le costaría a la nación cerca de 3,2 billones de pesos. En ese entonces, el Congreso negó las objeciones del gobierno y la Corte Constitucional al final le dio la razón al Ejecutivo. Parece que este mismo panorama es el que le espera al proyecto del expresidente Álvaro Uribe y del senador Gabriel Velasco, que crea una prima adicional a los trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos. Hoy la iniciativa va para su tercer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. En sus 2 anteriores debates tuvo respaldo casi unánime del Senado, pero no lo respalda el gobierno. 3. En un documento radicado ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá desistió de sustraer 126 hectáreas de la reserva Thomas van der Hamen para la construcción de vías. La propuesta inicial era quitarle 150 hectáreas, pero luego de la concertación ambiental con la CAR, decidieron priorizar solo 3 de 12 vías, por lo que ahora solicitarán sustraer solo 24 hectáreas de la reserva. 24 y no 150. Los proyectos que se ejecutarán en esos terrenos son la Carrera Novena, la Avenida Boyacá y la Avenida Cota. Quedan aplazadas 9 vías, entre ellas la Aló Norte. Estas vías se tendrán que volver a radicar con ajustes en sus trazados. La propuesta para modificar la reserva está en manos de la CAR Cundinamarca y a la espera de aprobación para ser incluida en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que hace trámite en el Consejo de Bogotá. Tengo ñapa. Todo un ejemplo de respeto por los animales acaba de darnos la comunidad de Arauquita en Arauca. Resulta que una hembra de delfín rosado resultó atrapada en un humedal que se aisló del río Arauca. Ocurrió por cuenta de la reducción de los niveles de agua que ocurre por las altas temperaturas de estos días. La comunidad, con apoyo de técnicos de las fundaciones Neotropical Cuencas y Omacha, que coincidencialmente estaban en la zona haciendo un trabajo de campo, unió esfuerzos para rescatar al animal que inevitablemente moriría si permanecía en el humedal sin comida ni oxígeno, agotada y estresada. Después de mucho trabajo y bajo estrictos protocolos, la delfín fue liberada y trasladada en una camilla especial al río Arauca. Los animales son seres que sienten, que sufren, que gozan, que aman y acarician. Hay que protegerlos. Hasta mañana. Que descansen.